Esta mañana vamos a hablar del rol de las técnicas moleculares en la detección del cáncer de cuello. Sin estos dos hombres que están ahí, uno es George Papanikolaou, un médico griego que se asentó en Filadelfia, en Estados Unidos, y en la época del 40 describe su técnica de tinción de células del cuello uterino que permiten posteriormente desarrollar todos los estudios, los planes de prevención de cáncer de cuello desde esa época. Y posteriormente, este caballero es menos conocido, pero es Harald zur Hausen. Él es un médico alemán que en el año 2008 recibe el premio Nobel de Medicina y Fisiología por el hecho de relacionar ya molecularmente y en forma directa la relación del virus papiloma humano con el cáncer de ano genital. ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es en qué nos basamos? ¿Cuál es el punto de partida? Es la detección del Papanikolaou. Llevamos ya 70 años desde la descripción de esta técnica. Y los metaanálisis muestran en un estudio del año 2000 que cosas importantes a destacar. Primero que todo, es la sensibilidad. La sensibilidad es tremendamente dispar. Dependiendo del centro, dependiendo del país, las sensibilidades pueden ir del 30 al 87%, según este estudio. Posteriormente vamos a ver que eso puede ser incluso menor que eso. Y la especificidad en general se mantiene alrededor del 90 a 100%. Incluso entre observadores categóricos bien entrenados, la disparidad es importante para el diagnóstico de las distintas lesiones, siendo solamente en las lesiones que nos importan más, de las lesiones de alto riesgo, solamente acercando la variabilidad es alrededor del 50%. De ahí a que la sensibilidad varíe tanto de una muestra a otra. En los años 90 apareció la gran novedad y el mundo hablaba de esta citología en base líquida que aumentaba la sensibilidad del método porque resulta que evitaba salía o limpiaba el sangrado y la inflamación de la célula y que por lo tanto era tremendamente importante. Bueno, los resultados posteriores demostraron que los resultados son similares con el Papanikolaou, que la fase líquida sí tenía una menor cantidad de inadecuados para el diagnóstico, por lo que les decía anteriormente, y hoy por hoy lo más importante de la citología en fase líquida es que permite hacer un cotest o un PAP reflejo o técnicas mixtas hoy, en el día de hoy. Eso es el gran aporte hoy por hoy usado en relación al PAP en fase líquida. Nos vamos a encargar de este caballero. Esa es una representación del virus, que como ustedes saben es un virus de DNA circular con 8.000 pares de base, con dos tipos de proteínas, una E de early y L de late. Estas están encargadas de la replicación viral y por lo tanto son producidas tempranamente dentro del ciclo. Y estas, de la E6 y E7, además de la E5, llevan a la proliferación celular y a la oncogénesis. Las proteínas tardías, sobre todo la 1, tienen la importancia que es la base de la vacuna que hoy por hoy se usa en el mundo. Esto es un esquema en el cual se ve el desarrollo desde un epitelio normal hasta un cáncer, en el cual en las primeras etapas de infección se produce siempre primero una ruptura. Está la llegada del virus en las zonas basal y parabasal, se produce la replicación celular. En primeras instancias, en las primeras etapas de la enfermedad, el DNA viral es epigenético, está fuera del genoma para posteriormente y progresivamente integrarse al DNA de las células para producir finalmente el cáncer.
ustedes están familiarizados con esto, esto es bastante frecuente, pero esto es como qué es lo que ocurre, la prevalencia de las distintas etapas de infección por virus papiloma humano. El riesgo de infección a lo largo de la vida va entre el 70-80% de la población sexualmente activa. Y aquí vemos que solamente un 25% en un momento dado nunca ha sido expuesto ni tiene una exposición al virus papiloma humano. El 60% tiene anticuerpos contra el VPH, significa que tuvo una infección en el pasado. El 10% tiene una infección activa detectado por test de VPH pero con colposcopía negativa. El 4% es detectado por colposcopía y el 1% es porque tiene una verruga genital o tiene una lesión demostrada, una neoplasia intraepitelial demostrada en la biopsia. El 15% de la población en general, a grandes rasgos, esto puede variar levemente, pero el 15% sabemos que tiene una infección activa en cualquier momento que se haga un estudio. Esto es para ejemplificar nuevamente lo mismo. Rápidamente, una vez iniciada la actividad sexual, la mujer en este caso se infecta rápidamente. Dentro de los 3 primeros años prácticamente llega al 80%, 90% la infección y posteriormente cede para quedar en un nivel basal bajo. Alrededor de antes de los 20, a finales de los 20 o cercano a los 20 empieza a aparecer las primeras lesiones de bajo grado para después intensificarse y transformarse en las lesiones de alto grado. Y aquí está la curva del cáncer que va paulatinamente empezando y que se hace importante después de pasado los 30 años. Esto también es un paper clásico, esto fue presentado en el Journal of the National Cancer Institute y también está en el New England Journal of Medicine, también está publicado este trabajo en el cual muestra la forma como primariamente se produce la infección y la progresión a cáncer. En las primeras instancias tenemos una rápida infección, pero el clearance, la eliminación del virus también es rápida y altísima y solamente queda un pequeño porcentaje de persistencia al final de estos 3 años. Y lógicamente en este grupo es de las pacientes que se empieza a desarrollar las neoplasias que tienen importancia. Si esto no es tratado, en un promedio de 10 años aproximadamente se va a producir el cáncer con invasión, pero no es en el 100%, sino que aproximadamente el 50% para llegar a los 30 años de seguimiento. Dentro de los virus, como ustedes saben, genotipos asociados al cáncer de cuello, los más importantes son el 16 y el 18. Este es para los carcinomas escamosos y esto es para los adenocarcinomas. También es importante estos otros, el 45 en algunas regiones del mundo, 31, 33, el 52 y en menor porcentaje otros. Esta es la distribución mundial para los genotipos más importantes, que es el 16 y el 18, y se ve más o menos estable desde el punto de vista general, los porcentajes con pequeñas variaciones. En Latinoamérica lo que nos interesa de los estudios tanto de San José como de Muñoz publicados muestran que en Latinoamérica el 57% más o menos de los cánceres tienen el 16 y el 13% el 18. Otra cosa importante que se arranca un poco del resto del mundo es que el VPH, el 31, tiene también una importancia, tiene un 7% de los cánceres de cuello uterino en América Central y en Sudamérica, a diferencia de otros países que tiene un mucho menor porcentaje. ¿Cuáles son los test utilizados para el control en la prevención? Existen 4 test identificados por la FDA desde el punto de vista para co-test y uno actualmente solamente como test primario que no necesita el Papa Nicolau. Los otros todos están aprobados para el usuario como
en el fondo como ayuda al Papa Nicolau, que es el COAS, el HB test con una genotipificación. Bueno, ¿qué es lo que habla, qué es lo que dice los trabajos en relación a comparar Papa Nicolau con BPH? Y aquí tenemos una muestra, esto es un metaanálisis sobre más de 60.000 pacientes, en la cual dice al final es que la sensibilidad del BPH, del test de BPH, estos todos están con captura híbrida, dice que en el fondo la sensibilidad es mejor, el 95%, hay una sensibilidad del 95% comparado con un 53% del Papa Nicolau. Pero más importante que eso, encuentro que es la variabilidad de la sensibilidad del Papa Nicolau. En Francia, por ejemplo, esto es un estudio europeo con algunos datos norteamericanos, pero principalmente europeos. Pero miren, 68% de sensibilidad del Papa Nicolau, 39% en Hannover, en Alemania. En el mismo país, 20%, 50%, 76%. O sea, incluso en países desarrollados tienen diferencias importantes en la sensibilidad del Papa Nicolau. En cambio, con el BPH 98, 97, 100, 89, son además de altos los porcentajes de sensibilidad, tienden a repetirse las cifras. Y es lo mismo que se da en otras latitudes. Este es otro metaanálisis de ensayos europeos, el italiano, holandés, sueco y el inglés. ¿Y qué demostró? Juntaron todos los estudios prospectivos randomizados en relación a eso, juntaron 176.000 mujeres entre 20 y 64 años con una mediana de seguimiento de 6,5 años. Perdón. Y la razón de tasas para cáncer, es decir, cuando se comparaba las dos técnicas, había una reducción global de un 40% de los casos de cánceres para las cortes que usaban detección viral. Cuando era más allá de los 2,5 años, o sea, a los 2,5 años era similar para los dos grupos, pero después de eso se empezaban a diferenciar tremendamente. Y en aquellos pacientes en la cual el primer examen es negativo, la razón de tasa es de un 0,3%, o sea, la reducción de cáncer era de un 70% para las pacientes que usaban en las cortes que se usó la tipificación. Esto no es un estudio sobre un gran número de pacientes, no es un estudio prospectivo analizado, sino que es un estudio que se hace sobre una organización de salud en el norte de California. 331.000 pacientes evaluados con citología y test de BPH, en este caso es la captura híbrida, co-test, porque se usaban las dos formas, en mujeres mayores de 30 años, comparando el PAP convencional, como les decía, con la captura híbrida, entre los años 2003 y 2005 y un seguimiento hasta el 2009. ¿Y qué es lo que demuestra? Que la sensibilidad, o sea, el Papa Nicolau, el porcentaje es 5,1%, 3,8% de los Papa Nicolau. La especificidad es mejor la del Papa Nicolau que la del HPV y la sensibilidad es para NIE3 84 versus 53, siempre mejores los datos para el BPH que para el Papa Nicolau. Para cáncer 69% y incluso acá algo que llama mucho la atención y que es lo que uno habitualmente ve como clínico es que los adenocarcinomas cuesta mucho diagnosticarlos con el Papa Nicolau. Montones de pacientes que uno tiene son pacientes profesionales que se hacen el Papa Nicolau, tienen el Papa Nicolau hoy día y tienen un adenocarcinoma. A todos nos ha tocado vivir, afortunadamente no son tantos casos, pero esto llama la atención. Pero más importante que estos datos estadísticos, a mí me impresiona esta curva. Acá está las curvas, es el porcentaje o la probabilidad de desarrollar una neoplasia intraepitelial grado 3 a 5 años y 3 años para los distintos modos como se evaluaron estas pacientes. Para pacientes con HPV positivo, un 5,6% o 7,6% a 5 años, un 5% a
3 años. Pacientes con los exámenes negativos acá abajo. Pero lo que me importa es este lado de la tabla. ¿Y qué es lo que dice? Miren este punto. Pacientes, la probabilidad casi de un 6% de desarrollar una neoplasia intraepitelial grado 3 para pacientes que tienen el test de VPH positivo, pero que tienen el PAP negativo. Tremendamente importante. O sea que pacientes, a pesar de tener el PAP negativo, igual tienen un porcentaje, un riesgo importante de desarrollar una neoplasia intraepitelial grado 3. Por otro lado, pacientes que tienen, aunque tengan el Papa Nicolau positivo, si el test viral es negativo, le confiere una protección y el riesgo es de 0,86%. Por lo tanto, es tremendamente importante, y como lo digo acá, pacientes con HPV negativo tienen un muy bajo riesgo de desarrollar una neoplasia intraepitelial grado 3 o un cáncer de cuello. No les mostré los datos de cáncer de cuello, pero es exactamente igual a 5 años, incluso con PAP positivo. Y en cambio, pacientes con HPV positivo mantienen un riesgo significativo de hacer una neoplasia intraepitelial grado 3 y un cáncer, incluso aquellas con PAP negativo. Eso es lo importante de este estudio. ¿Hay alguna experiencia en Chile en relación al tema? Sí, sí la hay. Y es este trabajo que hicimos acá en la universidad con el área suroriente, el suroriente de Santiago, en la cual evaluamos pacientes de 25 a 64 años en 3 centros de atención primaria de Puente Alto entre el 2009 y el 2010. Se reclutaron 8.500 pacientes con citología, más test de VPH, captura híbrida, con más de 1.000 colposcopías realizadas. ¿Y qué es lo que se demostró? Que había un 11,3% de resultados positivos, 9,6% de los VPH eran positivos. Aquí llama algo la atención, que un bajo porcentaje de Papa Nicolau positivo, un 0,6% y un 1,1% considerando los otros de abajo. Así que un 1,7% de los Papa Nicolau realmente tenían alguna alteración por la cual eran referidos, digamos, a colposcopía. De las pacientes con NIE2, 94% tenían el VPH positivo, un 34% tenían el PAP positivo y un 5,2% tenían las 2 pruebas negativas. Y lo mismo para cáncer, un mayor porcentaje, y había así una paciente con un adenocarcinoma. No me acuerdo que era una adenocarcinoma, no me acuerdo exactamente del, ¿cómo se llama? No me acuerdo exactamente el tipo histológico que era. La Isabel vio a esa paciente, pero yo me acuerdo que era un adenocarcinoma. ¿Y qué es lo otro importante? La sensibilidad del Papa Nicolau para detectar una NIE2 fue solamente del 22%. Y el test viral con captura híbrida, 92%. O sea, el test de VPH fue 4 veces más sensible que el Papa Nicolau. Lo que sí fue mucho más, también importante la especificidad, un 92% de especificidad contra un 98%, casi un 99% de especificidad. Eso también tiene un lado oscuro también, que aumenta la cantidad de colposcopías que uno tiene que hacer y por lo tanto uno, depende cómo mire la colposcopía, uno puede decir que es un efecto adverso llegar a una colposcopía por todo lo que pueda producir. Otro trabajo importante que aparece es el Athena, en el cual se produce o se estudia también el virus, pero hay una diferencia con respecto a todos los estudios anteriores, en que el VPH, el 16 y el 18 son analizados en forma separada. 47.208 pacientes, 3 años de seguimiento, en mayores de 21 en 61 centros de Estados Unidos, en 23 estados. Todas las pacientes evaluadas con citología en base líquida, más el test de hay otros test involucrados, que son los test de VPH solo, digamos, que buscan los 14 genotipos, pero además de, como les decía, en este específico estudio se busca en forma diferida
no en diferida, sino que en forma dirigida el 16 y el 18. Acá hay un canal para los otros 12, todos mezclados en el mismo grupo, el 16 en el canal 2, el 18 en el canal 3 y el otro es un canal de detección de betaglobina para control interno de que está bien hecho la prueba. ¿Cuáles fueron los objetivos de estos estudios? Es la evaluación del test viral como triage en citología, es decir, de los Papa Nicolau típicos, es lo mismo que ALTS, que fue publicado anteriormente, la evaluación como co-test, es decir, los dos exámenes al mismo tiempo, y la evaluación del test viral como primera línea, es decir, como examen único. ¿Y cuáles son los resultados de este ATENA? En relación al triage, o sea, para pacientes con ASCUS, mostraba que pacientes con ASCUS más un HPV 16 positivo tenía un altísimo riesgo de tener una neoplasia intraepitelial 2 o mayor, del 31%. Papa típico más 16 o 18, 24%. Papa típico más cualquiera de los otros, un 14%, o sea, riesgos significativos de tener una lesión, por lo tanto los pacientes tienen que ser derivados a colposcopía o a estudio de patología cervical, y los pacientes con ASCUS y HPV negativo, algo muy importante, tienen un bajísimo riesgo de tener una lesión real, por lo tanto esas pacientes pueden ser no derivadas a patología. El ATENA como co-test, cuando uno evalúa Papa Nicolau normal más HPV, igual, riesgo sustancial de tener una lesión, por lo tanto la paciente tiene que ser evaluada en colposcopía. Papa Nicolau normal más cualquiera de los otros, 6,1, también es un riesgo significativo. ASCUS más HPV negativo, lo que les decía, solamente un 0,8%. Una de cada 7 mujeres con un PAP normal y un HPV 16 tuvo una NIE 2 o mayor. Sensibilidad y especificidad. Este ya es el último estudio que aparece en relación, porque hay montones hay por lo menos 5 o 6 estudios en relación a esto, que es lo que evalúa la sensibilidad de la citología. 47%, citología más VPH, pero el VPH acá es mirado desde el punto de vista no con los estudios de detección del 16 y el 18, sino que el test en general, y es 61%. El VPH primario es el más alto, aquí es con estudio con genotipificación de 16 y 18, 76%. ¿Cómo se comportó este test como estudio primario? Para las pacientes con VPH positivo, el 25% de las mujeres que estaban con test VPH positivo tuvieron, una de cada 4 tuvo una NIE 3 en el periodo de 3 años. Para el 18 es un 11%, aproximadamente el 10%, y el 5%, una de cada 20 mujeres aproximadamente con el VPH de los otros 12. Para la citología en basiliquia solo, 0,78, y el VPH negativo, 0,34%. Resumen de la ATENA en tablas. Pacientes, la incidencia acumulada para NIE 3, para exámenes negativos, realmente baja. Ya acá tienen que tener que esto va cambiando ostensiblemente. 0,78 para PAM negativo, 0,34 para VPH negativo. ¿Cómo se comporta el VPH? VPH negativo y PAP más VPH negativo son muy cercanos, 0.30, 0.34 el riesgo de desarrollar una neoplasia. Realmente se comportan igual. Esto es una tabla de lo mismo, cuál es el riesgo de desarrollar una neoplasia intraepitelial para pacientes con exámenes positivos para el VPH 16, 25% posibilidad a 3 años de desarrollar una neoplasia intraepitelial, un 10% y un 5% para los demás. VPH positivo en general, eso bueno, lógicamente tienen que estar entre medio de los dos. Otros resultados en relación a prevalencia del HPV que va cambiando, va disminuyendo según la edad claramente, y los Papa Nicolau también van disminuyendo en frecuencia los Papa Nicolau anormales. Se puede aterrizar toda esta información de todos los estudios, y esto es lo que trataron de hacer con los resultados de ATENA y comparándolo con estudios anteriores.
¿Y qué se vio? Buscaron 10 estrategias distintas para el manejo de la detección precoz de cáncer de cuello uterino. ¿Y qué demostraron? Lo separaron en tres áreas: solo Papa Nicolau, COTEST y solo HPV. ¿Y qué es lo que hacían? Esto es lo que nosotros habitualmente hacemos. Papa Nicolau, si está normal, colposcopía, bueno, aquí 2, pero colposcopía, y si está normal, control de rutina. Atípico, a colposcopía, control de rutina. Eso es lo que nosotros habitualmente o más frecuentemente hacemos hasta las guías del 2015. Y el otro era aplicando lo mismo, pero agregándole los resultados del ALTS, que los pacientes con ¿cómo se llama? Con PAP-ASCUS iban primero a un HPV, una captura híbrida, y de acuerdo al resultado iban a colposcopía o iban sencillamente a seguimiento. Esto es lo mismo, el uso del COTES, o sea, ya es el uso del Papa Nicolau más el HPV. En los dos de abajo es la diferencia con el de arriba, es que es el HPV con genotipificación, o sea, diferencian este 16 del 18, diferenciación del 16 del 18, y muestran que, por ejemplo, para ser breve, cuando el Papa Nicolau y el test viral está negativo, bueno, lógicamente screening rutinario para pacientes con PAP normal y HPV positivo, pero no 16 ni 18, repetir en el COTES en un año, y para pacientes con atípico y HPV positivo o mayor a ASCUS van a colposcopía. Bueno, más o menos eso, pero este es el COTES. Y el grupo siguiente es el uso solamente del VPH como primera instancia, como primera línea. Y aquí, bueno, usan el Papa Nicolau para pacientes que hayan tenido el alto riesgo, pero no 16, no 18. Entonces, cuando está el Papa Nicolau alterado, lo mandan a estudio. ¿Y qué es lo que se demostró en ese estudio? Esto. Esa es la tabla resumen de esto. ¿Y qué muestra? Que nuestra estrategia, la que nosotros estamos acostumbrados, tiene una de las bajas sensibilidades. Ahora, uno mira la sensibilidad y yo dije, con esta me quedo, casi entre 50 y 60%, ¿ok? Pero es sin lugar a duda, bajo con respecto al resto. Este otro, la estrategia 6. La estrategia 6 es HPV para todos, pero sin genotipificación del 16 y del 18, manda todo el resultado, los mandan a colposcopía. Bueno, lógicamente es muy ineficiente, es la que más diagnostica, la sensibilidad más alta de todos, pero es el mayor número de colposcopía. Entre paréntesis, este es el número de colposcopía y este es la sensibilidad del examen. Lógicamente lo que hay que hacer es tratar de tener la más alta sensibilidad con el menor número de colposcopía. Y por acá está la respuesta. ¿Cuáles son esos? COTEST, o sea, realización del Papa Nicolau junto con el HPV, o sencillamente hacer el HPV como test primario con genotipificación para 16 o 18. Por ahí está la respuesta que logra la mejor sensibilidad con el menor número de colposcopías. Y aquí están las organizaciones en Estados Unidos que recomiendan Papa Nicolau, o sea, acá, en menores de 21 a 29 años, PAP cada 3. En mayores de 30 años, COTES cada 5 años, por los estudios que le mostraba de Katki. También se puede una alternativa, pero el preferido es este de acá arriba, PAP cada 3 años. Estas sociedades, el año 2015, cambian las recomendaciones y considerar test de VPH en mayores de 25 años y considerar el test de VPH cada 3 años. Esas son las recomendaciones de la Asociación Americana. Hay varias instituciones acá en Estados Unidos, pero en general, digamos, todas van hacia, si ustedes empiezan a ver, considerar el COTES como una herramienta, así como también el test con esta genotipificación del 16 o el 18. En pacientes por histerectomía, por causa benigna, no está indicado ningún tratamiento de ninguna cosa. Vacunación, si las pacientes están vacunadas, la recomendación sigue siendo exactamente igual. Este
Esto es el tamizaje con test de VPH como estudio. Esta es la recomendación de la Asociación de Colposcopistas y Patólogos Clínicos, en el cual la paciente con un VPH con genotipificación en primera instancia, si este está negativo, lógicamente control rutinario cada 3 años, si está positivo para 16 o 18 por los riesgos de 25% y de 10%, las mandan directamente a colposcopía. Las pacientes para los otros 12 van a citología. Si esta citología es negativa, o sea positiva, van a colposcopía, y si es negativa va a repetición del examen en un año. Otras recomendaciones, esto es de España, más cercano a nosotros. Es muy parecido a lo que hacemos acá. Mujeres menores de 25 años, sin screening, mujeres entre 26 y 30 años, citología cada 3 años, mujeres entre 30 y 65 años, hay alternativas, citología cada 3 años, HPV test cada 5 años, este es el preferido en España, y co-testing, el co-test cada 5 años. Mujeres mayores de 65 años, descontinuar el screening siempre y cuando, hay que leer bien, pero tienen que tener un cierto número de HPV o de Papa Nicolau durante los últimos 10 años, que no tienen que tener historia ni de 2 ni de 3. Eso se pueden descontinuar a los 65 años si cumple. Y esto es las guías del Ministerio de AUGE 2015, en el cual es muy similar. Las alternativas están primero con el Papa Nicolau cada 3 años, y si ese Papa Nicolau está positivo, bueno, derivar la colposcopía como corresponde. Y las novedades en relación a la guía del 2015, que está la tipificación viral, detección viral como VPH entero, como los 14 genotipos, sin diferenciar el 16 o el 18. Uno hace la toma de muestra, el VPH negativo va tamizaje de rutina cada 5 años, el VPH, si este VPH es positivo, iría un PAP reflejo, si el PAP reflejo está positivo, colposcopía, si está negativo, control en un año, con VPH y PAP, y así sucesivamente. Y el último es la detección del VPH, detección con VPH, si el VPH está positivo, genotipificación para 16-18, si este es 16 o 18, la paciente tiene que ir a colposcopía, si no es 16 o 18 negativo, PAP reflejo, si este PAP reflejo está negativo, control en un año, si está positivo, a colposcopía. Lógicamente, si la detección de VPH está negativo, lo mismo que el anterior, control de tamizaje de rutina en 5 años. Eso es lo que les tenía que... Desde el punto de vista de mi resumen como clínico, como yo veo, estas son mis propias conclusiones. 1. La detección viral como VPH propiamente tal es mejor, la sensibilidad del método es mejor que la del Papa Nicolau, sin lugar a dudas. 2. Es más estable el resultado, es menos variable la sensibilidad que en el Papa Nicolau. Y probablemente donde haya más problemas de VPH, de test de Papa Nicolau, es donde mejor va a actuar el VPH, aunque tenga como consideración o como efecto colateral tener este efecto del aumento de las colposcopías. Sin lugar a dudas que esto es un avance en el tratamiento y en la detección viral del cáncer de cuello uterino. Y no quería perder la oportunidad de invitarlos a todos al curso de anatomía quirúrgica cadavérica avanzado en la laparoscopía, que se va a hacer en noviembre en nuestro departamento entre el 24 y el 26 de noviembre de este año. Muchas gracias por la atención. Dudas, preguntas. Doctor Mayer. A mí siempre me ha llamado la atención el trabajo de la flora terráqueo y que la sensibilidad del Papa Nicolau la tira al suelo. Entonces mi pregunta es, ¿esos PAPs fueron revisados? ¿Esos PAPs fueron satisfactorios? ¿Fueron adecuados? ¿O solamente es un PAP que salió? Esa es mi pregunta. Ya. Los PAP
Los PAP fueron, o sea, fueron analizados. No me consta a mí que hayan sido revisados y de nuevo, nuevamente evaluados. No. ¿Estaban revisados? Y eran satisfactorios, ¿sabes? ¿Sí? Ya, gracias. Esa es la sensibilidad. Y lo otro importante es que, a ver, llama la atención lo bajo que es, pero no es el único centro, digamos, donde aparece eso. En Jena, aparece, en Alemania, aparece un resultado Papa Nicolau del 20%, que es exactamente lo mismo. Dos preguntas. Uno, como trata final del auge con la detección de virus, ¿eso está actualmente como programa de screening? Está como siempre que exista, a ver, del VPH es siempre que exista la posibilidad. Esa es dice arriba, digamos, siempre que existe la posibilidad. ¿Se ha hecho alguna estimación en salud pública, algún tipo de metodología para determinar si este sistema con la detección del virus podría producir un impacto en la mortalidad en cáncer cervicuterino? Porque yo creo que eso es lo importante, o sea, si realmente esto lograría, porque significa cambiar toda una cosa que está incorporada en la población, de ese Papa Nicolau cada 3 años, que ha costado un montón. Entonces, ¿realmente hay alguna estimación que lograría disminuir la mortalidad del cáncer cervicuterino? Esa es la pregunta. Ya. A ver, no hay ningún estudio de estos trabajos, porque son a 3 años, a 5 años la mayoría, o sea, no hay ninguno que tenga como impacto, digamos, la mortalidad. Eso no está estudiado. Estos datos, una estimación, digamos, teórica. Bueno, teóricamente lo que lleva, a ver, hay estudios de lo que se ha hecho costo-efectividad en relación a NIE3 y diagnósticos de cáncer, y lo que demuestra es que, lo que les decía anteriormente, que pacientes con o en países donde las coberturas de Papa Nicolau no son suficientes o no son tan buenas, sería costo efectivo, sin lugar a dudas sería costo efectivo. Es muy distinto, por ejemplo, instalar un programa en Francia donde el Papa Nicolau tiene una sensibilidad del 76% versus otro país o otra región donde hay un 20% de sensibilidad. Eso es totalmente distinto. En esos países, incluso en análisis costo-efectividad en Latinoamérica, se ha demostrado que sí es costo efectivo usar estas técnicas de tipificación viral para el cáncer de cuello uterino. Por favor. Bueno, felicitarte, Jorge, creo que una muy buena presentación. No es fácil resumir todo esto en unos pocos diapositivas. Ahora, yo creo que sí es importante hacer un poco de historia. El Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino, que lleva muchos años en Chile, que lo inició el doctor Damancens ya hace más de 40 años, pero que está muy bien ordenado en los últimos 25 años, ha tenido un impacto real. La mortalidad por cáncer de cuello uterino en Chile ha bajado un 60%, única y exclusivamente haciendo valorado. Pero ante la primera pregunta, un poco lo que decía el doctor Veste, lo que se ha realizado sí ya está probado que tiene una costo efectividad y la mortalidad del cáncer de cuello uterino disminuyó un 60%, pasó a ser la segunda causa de muerte de la mujer, a ser la sexta causa de muerte de la mujer en Chile. Esto estaba basado fundamentalmente en el tamizaje, estaba basado en que después apareció la guía GIES, que se garantizó el tratamiento, que se garantizó la radioterapia y posteriormente la radioquimioterapia. Todos esos distintos pasos han llevado a este hecho. Ahora, sin lugar a dudas, hay un hecho que es súper importante, que es la cobertura del método de tamizaje que uno usa. Por mejor que sea el método de tamizaje, si la cobertura es baja, el resultado no va a ser el obtenido, el planeado. Es decir, podemos tener el mejor de los test de VPH, pero si la cobertura de nuestro programa va a ser baja, los resultados no van a ser los que uno busca. Absolutamente. Por lo tanto, es muy importante siempre concientizar a la población de manera tal de que las tasas de cobertura sean altas, porque allí, indudablemente, que mejorando nuestro estándar de tamizaje, el resultado va a ser mucho mejor. Ahora, con respecto a la pregunta, ¿por qué poner el método del virus papiloma en el tamizaje? Porque yo creo que la evidencia que mostró Jorge hoy día es contundente, y yo creo que en una guía clínica que se actualizó al 2015, esta guía clínica tuvimos la oportunidad desde la Sociedad Chilena de Psicología de Justicia de una participación directa en la génesis de la guía y muy especialmente en la génesis del tamizaje de la guía. Y sin lugar a duda, con la información presente, esto no puede obviarse.
Ahora, el hecho de ponerlo genera en la institución Ministerio de Salud la necesidad de hacer estudios relevantes que permitan integrar los métodos moleculares. Pero si no está puesto en la guía, ni siquiera se piensa en la necesidad de implementarlo. Esa fue la razón de ponerlo y esa es la razón de esa frase que tú muestras ahí. Ahora, en este año, hace un par de meses, hubo una reunión en el Ministerio de Salud. Hay en curso hoy día un estudio de costo-economía sobre el impacto que significaría tipificar o genotipificar virus papiloma y ingresarlo como un programa nacional. Probablemente la meta del Ministerio es 2018 o a más tardar 2019, si el estudio de costo-economía es adecuado, reemplazar el screening de citología por un screening de biología molecular. Y ese avance, que ya se está logrando, es en parte impulsado por haber puesto esas frases allí, porque te lleva y te obliga a hacer el cambio. Y eso está generado por la información que tú mostraste. Yo creo que en el día uno no puede cerrar eso. Ahora, ¿por qué tamizaje primario? Porque este es tamizaje primario con PPH. Porque COTES no es costo efectivo. ¿Sí? COTES es lo más caro que hay. Los mismos norteamericanos, ellos mismos se burlan de sus COTES. Porque en Estados Unidos COTES implica un costo muy alto. El tamizaje debe ser tamizaje primario con PPH usando el PAP como un elemento de reflejo, que es lo que se dispone hoy día. Probablemente después van a haber biología molecular más avanzada para hacer probablemente lo ideal es usar genotipificación 16, 18, pero eso va a depender todo de los estudios de costos, beneficios, costo-economía que están haciendo, que están en curso, porque el Ministerio está interesado en actualizar la guía en forma rápida con esta cosa. Sí, en relación. Tengo entendido que Valdivia está, hay un plan piloto en Valdivia que se está realizando en este minuto con genotipificación de VPH. Dudas, preguntas. Doctor Bill. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación. Bueno, ya los viejos somos unos enamorados del Papa Nicolau, y la verdad es que a mí no me gusta que me avanzar. Si hay unos champecos por ahí que tienen un 20% de sensibilidad, realmente eso no corresponde a la realidad. Nosotros tuvimos la oportunidad años atrás de conversar con Ralph Richard en Buenos Aires, y le preguntamos, le hicimos la pregunta de la sensibilidad que él tenía. Tenía un 90% de sensibilidad, ¿no? Porque él era una persona que hacía el Papa, tomaba el Papa Nicolau, miraba el Papa Nicolau, hacía la colposcopía, y eso es. Ahora, evidentemente que esa es una condición muy, muy especial. Pero la verdad es que si uno mira la historia y lo que le ha tocado vivir, yo creo que con las tasas que nosotros tenemos, con los niveles de sensibilidad que nosotros tenemos, es realmente excepcional que una persona que tiene un historial de Papa Nicolau, un historial, no un Papa Nicolau aislado, un historial de Papa Nicolau negativos, aparezca de repente con un cáncer invasivo. No es lo habitual, yo no digo que no exista, pero no es lo habitual. Así que yo creo que como método preventivo, no hay duda que el Papa Nicolau tiene un valor. A mí no me gusta que se le coloque aquí en competencia con el test de VPH. Yo creo que tienen los dos su rol. Además estamos comparando dos métodos que ven cosas diferentes. El Papa Nicolau detecta, orienta la presencia de una lesión. En cambio el test de VPH a la de una infección, lo que es diferente. Obviamente el Papa Nicolau, excepcionalmente, de repente el citólogo se entusiasma, te dice signos sugerentes de una infección por virus papiloma, pero no es eso lo que está buscando el Papa Nicolau. Y yo creo que la forma como se está enfocando el problema aquí me parece la adecuada. Yo estoy absolutamente contrario a que empiecen los programas a los 25 años, eso sí que no, porque yo por lo menos en Soto de los Ríos me acuerdo los últimos 2 años, por lo menos 3 o 4 cánceres invasores en mujeres de menos de 25 años. Entonces, la verdad es que empezar un programa a los 25 años, cuando la actividad sexual se está iniciando a los 11 o 12, me parece que es un poquito
tardío. Y además, bueno, creo que también la secuencia con la cual debe hacerse el Papa Nicolau, bueno, al final acepto los 3 años, pero después de un inicio de plan de seguimiento, un control más seguido, anual, y después de 3 papas anuales negativos pasar a los 5 años, porque ahí sí que tenemos un riesgo con un 40 o 50% de sensibilidad de perder pacientes por 3 o 4 años, ¿me entiendes tú? Si tenemos un falso positivo. Muchas gracias. Muy bien. Dos preguntas. Doctor Donoso. Jorge, por definición una prueba de tamizaje tiene que ser de bajo costo y para lograr alta cobertura. ¿Estoy en lo correcto? Eso es parte, digamos, del tamizaje. Ya, entonces estoy en lo correcto. ¿Cuánto cuesta el test de...? El test en estos momentos en la Católica vale 50.000 pesos, alrededor de 50.000 pesos el test el que disponemos nosotros acá. Ahora, ese es otro tema que hay que conversar. Eso estamos con el doctor Poblete, estamos en conversaciones en relación a eso, ya lo hemos tocado como tema, como para tratar de que eso se baje ese precio, porque ese precio no es de tamizaje, digamos. Correcto, porque cuando tú nos muestras esos estudios HPV versus Papa Nicolau y eso que tiene sensibilidad de 20% y HPV 90%, como dice el doctor Fica, rara la cosa, ¿no es cierto? ¿Cuánto puede haber intervención de la industria? A lo mejor está correcto y eso es lo que le da los ojos de sus tecnólogos de pesquisar un 20% y punto. ¿No? Entonces, ese es el tema, porque, como decía el doctor Nazar, la tendencia de la mortalidad por cáncer cervicuterino se ha reducido un 60% en el programa a puro Papa Nicolau. Y si uno ve cuando se introduce el plan auge, aquí el doctor me dirá si estoy en lo correcto, pero que es una cosa observacional, todavía no he medido estadísticamente, donde se mete el auge en la tendencia de mortalidad por cáncer cervicuterino, tampoco se ve un punto de quiebre. Entonces, venimos con el vuelito del Papa Nicolau y no veo por qué tenemos que bajar en el contexto amplio de salud pública de meter un test que por el costo más parece una prueba de especificidad que una prueba de sensibilidad, de tamizaje. Cuando están los presupuestos de salud claramente reducidos, ¿te fijas? El cáncer cervicuterino prácticamente es el único cáncer, no solamente el área ginecológica, sino que el cáncer en general en la salud de la mujer, que tiene una tendencia descendente significativa. Entonces, puede que todo lo que haya dicho sean errores, ¿ya? Entonces me gustaría la opinión de ustedes como expertos en salud pública, en la parte última, técnica, de cirugía. ¿Cuánto uno espera si uno mete con una amplia cobertura HPV producir un quiebre en la mortalidad por cáncer cervicuterino? ¿Cuánto uno espera? Si uno lo lograra introducir como una prueba de tamizaje, que en este momento, por el costo, más parece una prueba más bien diagnóstica, de especificidad más que de sensibilidad, por costo. Doctor Nazar, está... Un poco contestando la pregunta del doctor Cavazo, la verdad es que los estudios en el mundo entero han demostrado que cuando uno utiliza Papa Nicolau, la mortalidad por cáncer de cuello uterino no desaparece. Siempre va a tener una reducción de la mortalidad que va a llegar alrededor del 70%. Nunca desaparece. ¿Ah? Nunca desaparece la mortalidad. Nosotros ya estamos en el 60, entonces tenemos que dar un paso cualitativo para tratar de acercar. Y segundo, cuando uno estudia las muestras de las pacientes que tienen cáncer de cuello uterino, en Chile, el 20% de ellas o el 25% de ellas tenían citologías vigentes. Y ese es el problema de la sensibilidad del Papa. Entonces, la verdad es que hay un problema en el cual se topa, ya llega un punto en el cual no logra mejorar más de lo que está. Los mejores éxitos en Chile se dieron con la cobertura del 68, 69, 70% de cobertura de Papa Nicolau, situación que ya está cayendo. La cobertura del Papa en Chile va cerca del 60%. Ese es un primer problema. Y segundo, pero eso no es un problema del Papa Nicolau. No, por supuesto que no.
Es un problema donde están puestos los incentivos de la atención primaria, claramente. El punto es que hay un porcentaje, y esa cifra la mostró, ¿no es cierto?, en algunas diapositivas, Jorge, de los cánceres de cuello uterino, hoy día 15, 17, 18% son adenocarcinomas. Y en adenocarcinoma, el Papa Nicolau tiene una limitante clásica. Y en adenocarcinoma los test virales tienen un paso adelante. Entonces, hay ciertos puntos donde realmente hay una posibilidad de mejoría. Ahora, yo comparto 100% con usted que a 50.000 pesos el examen esto no tiene ninguna posibilidad de ser integrado, ninguna. Si un Papa Nicolau en Chile vale 3.000 pesos y esto vale 50.000, no hay ninguna forma de probar que eso va a ser costo efectivo. Por lo tanto, aquí tiene que haber un trabajo en el cual las empresas que tengan esta situación, si tienen interés en contribuir a esta cosa, tienen que cambiar sus costos, porque si no, indudablemente en Chile al menos no va a tener cabida. Eso es indudable. Qué bueno.